Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y aquí un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Luego de 3 días de debates y reflexiones sobre educación, escuela y pedagogía, finalizó con total éxito el tercer Congreso Pedagógico Nacional, con un manifiesto que traza el futuro educativo en el país. Con la campaña "La violencia contra las mujeres no se calla, se denuncia", FECODE conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre. Durante el tercer Congreso Pedagógico Nacional se desarrollaron 3 paneles centrales que tuvieron lugar en cada uno de los días del evento. En el panel 1, hacia la escuela pública alternativa y democrática, el investigador mexicano César Augusto Pérez, el profesor Alberto Martínez Boone, la ejecutiva Ruth Mariela Fernández y los asesores del CEID, John Granados y Giovanni Rojas, dialogaron sobre el papel transformador de la escuela y los docentes, coincidiendo en un punto: hoy la escuela pública no solo resiste, también propone. Alberto Martínez Boone planteó una reflexión central. ¿Qué puede una escuela y qué puede un maestro ante un capitalismo que fragmenta y destroza? Para él, responder esa pregunta es clave para reconocer el poder político y comunitario de la docencia. Siempre colocamos el poder en el Estado, siempre colocamos el poder en los otros, siempre, pues sí, afecta, por supuesto, el capitalismo nos destroza, pero para algo estamos aquí. Sí podemos. ¿Qué puede una escuela? ¿Qué puede un maestro? Hay que repetir esa frase. La directora regional de la IAI, Gabriela Bonilla, insistió en que no son sustituibles por iPads y subrayó que los maestros hacen parte de la planificación colectiva transformadora de la escuela. También llamó a que las familias y estudiantes comprendan que las y los docentes están defendiendo su derecho a una educación pública digna y significativa. Tenemos esta fuerza de nuestra unión, de nuestros encuentros presenciales y esta capacidad de, entre todas y todos, construir nuevas ideas, nuevas propuestas de política educativa. Quienes venimos a este congreso estamos viendo, en primer lugar, muchísima fuerza, muchísimo compromiso, muchísimo pensamiento crítico de por qué no da igual cómo yo doy una clase, cómo yo preparo una clase, cómo yo planifico en conjunto con mis otros compañeros y compañeras de la institución educativa, por qué no da igual la perspectiva que tienen las personas directoras, directores de un centro educativo. No son gerentes de una empresa, son personas que tienen que orientar procesos pedagógicos pensados para la comunidad, pensados para la transformación de nuestros contextos. John Alexander Granados, asesor del CEID Nacional FECODE, recordó que para lograr una escuela pública y democrática en Colombia se debe seguir luchando por su soberanía y destacó que el magisterio posee una fortaleza única: la capacidad de construir propuestas de política educativa desde la práctica y diferentes posturas críticas. Lo primero que hay que partir es que si queremos alcanzar el propósito de una escuela pública alternativa y democrática, tenemos que mirar que Colombia tiene que alcanzar su soberanía nacional oponiéndose a todas las políticas que vienen desde los Estados Unidos y los organismos multilaterales de crédito. Son políticas que no vienen del gobierno de Trump, sino que vienen desde políticas, desde gobiernos anteriores. Por otro lado, pues es importante también señalar que al interior del magisterio hay diversas visiones frente a la educación y frente a eso uno las puede sintetizar en 2. Una que es hacia una pedagogía crítica y otra también que defiende el carácter científico de la educación. Los panelistas nacionales e internacionales coincidieron en que América Latina se construye desde la escuela pública que se debate, que piensa y que no está dispuesta a ceder. Una escuela que no solo resiste, sino que imagina y disputa su futuro. El panel 2, dedicado a pensar la inteligencia artificial desde la educación emancipadora. Fue un espacio de reflexión crítica que reunió a docentes, investigadores y representantes sindicales para debatir el papel de la inteligencia artificial en las aulas desde una perspectiva de justicia social y soberanía pedagógica.
Durante el panel, Sofía Escacera, representante de la Internacional de la Educación de Argentina, advirtió sobre el riesgo de que la inteligencia artificial profundice las brechas existentes si no se acompaña de políticas públicas que garanticen equidad. Señaló que la organización trabaja para que la tecnología no se convierta en un mecanismo de control ni de privatización educativa, sino en una herramienta al servicio del derecho universal a la educación. Internacional de la Educación, el proyecto que estamos llevando adelante es empezar a hacer un proyecto sobre alfabetizaciones críticas para docentes, para poder comprender la tecnología que nos rodea en el día a día y en las aulas desde un lugar crítico, ¿no? Me parece que ese es como el puntapié inicial. En ese sentido se está desarrollando un manual que va a servir después para capacitación, para poder llevar abordajes nuevos, pedagógicos nuevos a las aulas. Desde su experiencia, el docente Gonzalo Arcila, otro de los exponentes en el panel, planteó que la inteligencia artificial debe asumirse como herramienta del apoyo a la labor pedagógica, pero nunca como sustituto del maestro. Enfatizó que su uso debe promover el pensamiento crítico, la autonomía intelectual y la lectura reflexiva del mundo. Pienso que en este congreso se logró establecer una relación que considero clave entre el uso de la inteligencia artificial y la idea emancipatoria, que la tecnología no subordine a las personas, sino que las personas orienten y regulen la tecnología. Uno de los puntos centrales del debate fue el papel de los sindicatos y las organizaciones magisteriales. Los panelistas coincidieron en que la velocidad del cambio tecnológico supera los marcos regulatorios actuales y que es urgente que las organizaciones de educadores defiendan la soberanía pedagógica frente a las grandes corporaciones tecnológicas, exigiendo transparencia en el uso de datos, protección de los derechos laborales y la construcción de marcos éticos globales. Por ende, creo que las respuestas tienen que venir del sindicalismo, porque el sindicalismo está en nuestro ADN ser críticos, ¿no? Y me parece que en esos aspectos críticos que tenemos respecto de los lugares de trabajo, de la educación, de la pedagogía, es que podemos llevar adelante una agenda, impulsar desde abajo hacia arriba para lograr que la política pública no sea instrumental, no sea neoliberal, no esté orientada solamente al mercado de trabajo, sino que esté orientada a generar ciudadanos digitales críticos. Finalmente, los participantes proyectaron una educación verdaderamente emancipadora, donde la inteligencia artificial se integre sin deshumanizar la escuela. Una educación donde la tecnología esté subordinada a un proyecto político-pedagógico que reconozca la diversidad, la dignidad y la creatividad humana. Una educación capaz de formar sujetos críticos, libres y solidarios en un mundo digitalizado. Saludo cordial a los maestros y maestras de Colombia, a la comunidad en general. Desde la Secretaría General de FECODE seguimos trabajando en unidad en defensa de los derechos magisteriales y de la educación pública. Informar que se debate en el Congreso de la República el acto legislativo por medio del cual se le reconoce la mesada 14 a los y las docentes territoriales, nacionales y nacionalizados de todo el país. Sin embargo, pese a que esta semana se agendó en 2 oportunidades, no se pudo debatir por falta de quórum en la Comisión Primera del Senado. El Magisterio espera que en un acto de justicia social los congresistas le cumplan al Magisterio y le restituyan este derecho. Por otra parte, se han realizado cambios en la vicepresidencia de la fiduprevisora para los asuntos del FOMAT, así como en las direcciones de salud y prestaciones sociales. También esperamos que estos cambios redunden en la solución definitiva de las diferentes problemáticas presentadas en la prestación del servicio médico asistencial, especialmente la asignación de citas con oportunidad, la regularización en la entrega de los medicamentos, así como el reconocimiento y pago de los reembolsos, los viáticos y las prestaciones sociales. Finalmente,
resaltar la realización del tercer Congreso Pedagógico Nacional después de 31 años. Un espacio donde los maestros y las maestras pusimos en debate nuestro diario quehacer en la escuela, la socialización de pedagogías alternativas como una forma de contribuir a la formación de nueva ciudadanía. FECODE sigue levantando las banderas desde este evento y desde la actividad diaria en el aula de clase que la escuela es territorio de paz. Feliz fin de semana. Bajo el título Movimiento Pedagógico desde los Territorios, el panel 3 tuvo como invitados a Alexandra Henao, coordinadora de Educación de Desarrollo Canadá, María Ramos, secretaria técnica de la red CEPA, Piedad Ortega, profesora de la Universidad Pedagógica, Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de prensa de FECODE, y Liliana Gómez, asesora del CEID, quienes participaron con reflexiones sobre cómo las luchas locales fortalecen la educación pública latinoamericana. Los panelistas destacaron que las transformaciones pedagógicas más profundas nacen de las comunidades donde maestros, estudiantes y familias resisten a la exclusión y construyen alternativas educativas propias. Especialmente después de la pandemia, se manifestó en el mundo la necesidad de recuperar la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, pero también de esos saberes que en las comunidades rurales se mantiene y que hoy también pone, ¿no?, en el centro esta necesidad de pensar qué educación se tiene que construir desde el territorio, qué educación se tiene que construir desde la comunidad. Y por supuesto también integrada en un marco que nos conecte con lo global, pero también con un horizonte internacional, porque lo que ocurre en Colombia también ocurre en otros territorios de nuestra América y compartimos también esta necesidad de pensar una educación para la emancipación. Además, enfatizaron la importancia de tejer redes internacionales que permitan visibilizar las prácticas territoriales y defenderlas frente a los modelos estandarizados que desconocen las realidades locales. Yo creo que es muy importante que FECODE siga sus lazos con otros sindicatos y colectivos de maestros y maestras en Latinoamérica y a nivel mundial. Hay muchos otros maestros y maestras que están luchando por transformar sus propias sociedades y Colombia, con este ejemplo del proyecto de Escuelas Territorio de Paz, yo creo que es clave para muchas otras organizaciones magisteriales y colectivos de maestros que están intentando transformar al país, a sus propios países y contextos, porque la violencia desafortunadamente nos atraviesa a todos en Latinoamérica. Asimismo, el secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, Miguel Ángel Pardo, recordó las diferentes violencias que ha sufrido la escuela, la supresión estatal de recursos y derechos, la limitación del derecho a la educación, dos reformas regresivas y la necesidad de unidad del movimiento pedagógico territorial y la movilización social. Los panelistas subrayaron que el movimiento pedagógico continental sigue vivo gracias a la organización de base y a la capacidad de los territorios de reinventar la escuela pública con enfoque comunitario, democrático y emancipador. El tercer Congreso Pedagógico Nacional cerró con un contundente llamado a revitalizar el movimiento pedagógico en Colombia y a impulsar una escuela pública alternativa, democrática y territorial, ratificando que es posible construir un modelo educativo basado en pedagogías críticas, pensamiento libre y la defensa de la vida, la paz y la justicia social. Las conclusiones recogidas en las 9 categorías debatidas durante meses ratifican que la educación es como lo planteó Paulo Freire, un acto político y también un acto de amor. El Congreso reunió a más de 1.200 maestros y maestras durante 3 días de debate sobre currículo, política educativa, inteligencia artificial y experiencias pedagógicas locales, demostrando que en cada escuela del país se gestan transformaciones profundas frente a realidades complejas. Los participantes destacaron el papel del proyecto Escuela Territorio de Paz y la importancia de reconocer lo que ocurre en las aulas como un ejercicio diario de resistencia y creación colectiva, también de continuar apoyando la revista Educación y Cultura.
sigue vivo el movimiento pedagógico y esta llama, esta antorcha que vamos a cargar con las 9 categorías que construimos para escuchar las voces de todos los territorios, trae como conclusión hacia una escuela alternativa, pública y democrática es posible. Y es posible con las pedagogías críticas, con la resistencia, para que los territorios puedan desarrollar una escuela propia en su territorio, una escuela que apueste al pensamiento crítico, pero también le apueste a la paz, a la justicia social, a defender la vida en este planeta. De este encuentro surgieron propuestas orientadas a fortalecer la incidencia del magisterio en la formulación de políticas educativas, así como a enfrentar los desafíos que imponen los modelos neoliberales y las brechas del sistema actual. La organización anunció que durante el primer semestre de 2026 se desarrollarán encuentros por categorías para llevar estas conclusiones a todo el país, ampliarlas en las comunidades y convertirlas en acciones concretas que orienten el futuro de la educación pública. De aquí salen grandes propuestas para transformar las políticas educativas, para hacerle frente al neoliberalismo, para continuar con los cambios que nos hemos enfrentado el día a día como maestros. Felicitamos a todos nuestros participantes, felicitamos a nuestros ponentes, a cada maestro que trajo su experiencia pedagógica alternativa de los municipios más alejados del país. Felicitamos también a todo el trabajo pedagógico que hizo el SAID Nacional, el Comité Ejecutivo de FECODE y todos nuestros maestros y maestras que impulsaron en cada escuela este tercer Congreso Pedagógico Nacional. El Congreso reafirmó que el movimiento pedagógico sigue vivo y que los maestros continúan formándose, innovando y trabajando juntos para transformar la educación colombiana desde las aulas y para las comunidades. Por otra parte, los docentes coincidieron en que se requiere mayor respaldo de FECODE a los CEID, el homenaje y continuidad a las ideas del maestro Abel Rodríguez Céspedes y el fortalecimiento de la defensa de la educación como derecho frente a las políticas neoliberales. El próximo martes 25 de noviembre es el día de la eliminación de todas las violencias contra las mujeres. En ese sentido, queremos invitar a todas las secretarías de género y de mujer de las juntas directivas filiales de FECODE para que se programen todas las actividades que visibilicen este tipo de violencias que queremos eliminar. No solamente las violencias físicas, las violencias económicas, la violencia psicológica, no solamente el rechazo a la feminización de toda esa violencia que estamos viviendo a nivel nacional, a los feminicidios, a las violencias transgéneros que tenemos en este momento exacerbadas a nivel nacional, sino también la violencia que se está presentando de manera particular en el magisterio colombiano por la negación de los derechos oportunos a la prestación del servicio de salud. Eso también es violencia. Las mujeres representamos la mayoría del magisterio colombiano, todavía somos alrededor del 70% y también en el mismo sentido somos la mayoría de las afiliadas al FOMAC. Tenemos unas particularidades y unas necesidades por el solo hecho de ser mujer que necesitan ser atendidas de manera oportuna. Tenemos muchas compañeras que han muerto de cáncer de seno, que han muerto de diferentes tipos de cáncer, que les niegan de manera oportuna la citología vaginal, que les niegan de manera oportuna cada una de sus atenciones en salud, que requieren que en este día de la eliminación de todas las violencias contra las mujeres también sean tenidas en cuenta. Y exigimos desde esta Secretaría que realmente se aplique la perspectiva de género y la mirada de género a esa aplicación de derecho en la salud para todas las maestras de Colombia. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo martes FECODE, junto a las 34 filiales, viene desarrollando un sinnúmero de actividades formativas, sindicales y organizativas. Esto para continuar apoyando liderazgos femeninos y erradicar las diferentes violencias de género que aún persisten en el mundo.
En Colombia, miles de maestras se enfrentan a diario violencias psicológicas, laborales, simbólicas e institucionales, además de amenazas en territorios afectados por el conflicto armado. En este 25 de noviembre, la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE hace un llamado urgente a visibilizar estas realidades y fortalecer la protección y la organización sindical de las docentes del país. El mensaje es a unirnos más, a ser cada día más proactiva, a mostrarnos, a visibilizar toda la violencia que se vive cada día de parte en las instituciones, en los trabajos, en las organizaciones, a todas las mujeres y salir a denunciar. La Secretaría de Género insiste en que estas violencias no son hechos aislados. En distintos departamentos se reportan persecuciones contra docentes que denuncian abusos, resisten discriminaciones o asumen liderazgos escolares. Y estos espacios nos permiten entender cómo podemos ir cerrando esas brechas y cómo podemos trabajar desde la prevención, que es la que nos permite transformar la sociedad para que esa violencia no se llegue a dar. Y en este momento que la tenemos, porque es un trabajo que estamos haciendo constantemente, tenemos que activar unas rutas, conocer las rutas. Las docentes resaltan la ley de cuotas que abrió un camino para que más mujeres ingresen a los espacios de decisión sindical. Sin embargo, esperan que su aplicación tenga garantías para materializar la participación real de las mujeres en las juntas directivas. La ley de cuotas yo sí creo que es un paso que se da adelante frente a lo que es la participación de la mujer, sobre todo en las juntas directivas, pero no es suficiente, porque yo sí creo que es importante la reglamentación, tener las reglas claras de cómo va a llegar la mujer hacia estas juntas directivas. Desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad, FECODE reitera su compromiso con la defensa de las maestras y con la construcción de escuelas seguras, libres de discriminación, miedo y silencios impuestos. Este 25 de noviembre recordamos a las mujeres víctimas de la violencia patriarcal y caminaremos en las principales ciudades y plazas de Colombia para exigir se respete nuestra vida y la de nuestras madres, hijas, hermanas y estudiantes, porque la violencia no se puede normalizar. La reciente cumbre de la CELAC 2025 dejó un balance mixto para América Latina y en particular para Colombia. Aunque hubo avances y consensos en temas clave, durante el encuentro también se evidenciaron las debilidades de la integración regional en un momento en que se requiere mayor unidad frente al escenario internacional. Según el análisis de la experta consultada, la agenda entre América Latina y la Unión Europea en la cuarta cumbre de la CELAC realizada recientemente en Santa Marta se mantuvo dentro de los ejes tradicionales: defensa del multilateralismo, protección de la democracia y los derechos humanos y cooperación en áreas científica, tecnológica y ambiental. En este último punto, Colombia comenzó a destacarse como un actor con creciente protagonismo internacional. La seguridad hemisférica y la lucha contra el crimen organizado también ocuparon un lugar central. Los asuntos de seguridad hemisférica, de crimen organizado, de esa relación, digamos que vuelven a tener también un lugar fundamental, ¿no? Y ahí sí creo que es muy evidente las limitaciones de la integración latinoamericana en estos tiempos, que sería cuando más la requeriríamos. Entonces, una heterogeneidad que no habíamos visto entre los países miembros recientemente, prioridades muy pequeñas, muy nacionales, muy identitarias, muy de cada uno de los gobernantes. Entonces, con algunas declaraciones con carácter personalista. La cumbre volvió a dejar la sensación de que muchas discusiones terminan en declaraciones que rara vez se concretan, y aunque la agenda política incluyó temas como transición energética, digital y ambiental, inversión, comercio y conectividad, todos fuertemente impulsados por Europa, los compromisos resultaron poco vinculantes. Preocupa además que el continente no tenga claridad sobre si Europa mantendrá a América Latina como su prioridad, especialmente en tratados de cooperación. Asimismo, el desempeño de Colombia fue valorado como positivo, aunque con algunos matices.
Sin embargo, se logró como hacer avances en esta idea de que Colombia es un socio confiable para Europa, en la triple transición también, que eso es un tema muy promovido por nuestra agenda, conectividad digital, transición energética y sostenibilidad ambiental, y algunos asuntos de gobernanza democrática y de derechos humanos se logran incluir finalmente en la agenda. No obstante, persisten retos importantes. Europa percibió en parte demasiado discurso y poca concreción, lo que no favorece la imagen regional. Aunque Colombia fortaleció su perfil internacional como interlocutor entre Europa y América Latina, el país pudo haber tenido un mejor desempeño y necesita consolidar relaciones más estables dentro del bloque, especialmente con Brasil, los países amazónicos y los andinos. En este sentido, la cumbre cerró sin grandes rupturas, pero tampoco con avances profundos. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Las conclusiones del tercer Congreso Pedagógico Nacional se convertirán en un referente nacional sobre la defensa de la educación pública, por una educación libre de políticas neoliberales, donde las nuevas tecnologías serán herramientas, no cadenas, promoviendo la reflexión analítica y crítica. Es un momento de fortalecer las facultades de educación y las escuelas normales superiores, de debatir con el Ministerio de Educación para asumir nuevos lineamientos que dejen atrás la estandarización de procesos, las competencias, las evaluaciones punitivas y la medición permanente de cada actividad. La fiduprevisora informó que el doctor Herman Bayona asumirá la vicepresidencia para asuntos del FOMAT. Le hacemos un llamado desde FECODE a mantener un diálogo abierto con el Comité Ejecutivo y con nuestras filiales. El doctor Bayona fue estructurador de FECODE, por lo tanto, conoce las características de la atención en salud para el magisterio en los territorios. Estamos dispuestos a reunirnos, a analizar el contexto y plantear salidas a las irregularidades que no pueden seguir presentándose en nuestro modelo de salud y en el manejo del FOMAT. Saludamos el encuentro de las Secretarías de Género, Inclusión e Igualdad en conjunto con la Internacional de la Educación para América Latina que tuvo lugar esta semana, en el gran propósito de contribuir en la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemorará el próximo 25 de noviembre. FECODE reconoce la lucha y resistencia de los trabajadores y trabajadoras de Cali, que han mantenido una movilización legítima y digna en la exigencia del reconocimiento y pago de las primas territoriales. Agotaremos las vías de diálogo con el gobierno nacional, pero de ser necesario adoptaremos las movilizaciones para asegurar la plena garantía de los derechos del magisterio, y no solo de Cali, sino de otras regiones del país. Compañeras, compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. La invitación antes de despedirnos es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales oficiales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram, y estar atentos a Frecuencia F, el espacio informativo institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.